Bien, buenas tardes, hola, buenos días, hola a todos y a todas. Es un gusto saludaros desde la Asociación de Terapia Floral Integrativa. Mi nombre es Susana Beilati, eh, soy docente supervisora de terapia floral eh, y cofundadora y presidente de la Asociación de Terapia Floral Integrativa. Hoy tengo el enorme gusto de presentaros a 5 profesionales de la terapia floral integrativa que nos van a hablar de cómo integran la TFI a su quehacer profesional. Y bueno, para más datos de nuestra asociación, que ya somos habituales de este congreso, pues podéis acceder a nuestra web www.atfi.com y podéis escribirnos también. Yo creo que vamos a dar paso a, a nuestras queridas socias y profesionales. Así es que vamos a comenzar por Paulina Coquelet. Paulina es educadora de párvulos, vive en Concepción, Chile. Nos va a hablar sobre la incidencia de la terapia floral integrativa en su práctica clínica y docente. Les voy a contar un poco cómo es que yo llego a las flores y cómo es mi camino hasta el día de hoy, ¿no? Mi primer acercamiento a las flores de Bach ocurre por allá en el año 2006, a propósito de un proceso psicoterapéutico que inicié en aquel entonces y que estaba acompañado de preparados florales, que en ese momento me sugería esta psicóloga con quien yo conversaba semanalmente. Pero les confieso que sentía que mi proceso de terapia no avanzaba bien, que las cosas no tomaban su lugar y la terapeuta no estaba conectando con mis búsquedas, con mis inquietudes, pero sin embargo yo me sentía bien. Por lo tanto, entonces yo comencé a pensar que lo que me estaba ayudando era las flores que yo tomaba. Y en realidad nunca supe lo que tomaba, ella nunca me lo dijo y al parecer yo no lo pregunté tampoco. Y era la primera vez, además, que yo me enteraba que las flores se podían elaborar y beber, ¿no? Y pese a lo poco acertada de las intervenciones terapéuticas de la psicóloga, mi estado de ánimo mejoraba. Y se fueron moviendo algunas cosas importantes en mi vida a propósito de decisiones que fui tomando y a ratos apartando el miedo de mi vida y en otros tomándolo de la mano y caminando con él tras mis propósitos. Y es así como las flores comenzaron a quedarse en mi vida. Y un par de años más tarde viajé de Chile a Madrid para residir ahí durante un año y yo tenía muchas ganas de formarme e iniciar esta búsqueda de una escuela para aprender sobre las flores de Bach, que además ya me llevaban acompañando un buen tiempo, brindándome recursos extraordinarios con los cuales poder ir dando pasos hacia la vida que sintiese más propia. Y en esta búsqueda llego a la Escuela de Terapia Floral Integrativa Susana Beilati y comienzo junto a ella un alto y maravilloso andar de la mano de Bach. Y bueno, ya han pasado los años y tras cursar el práctico, que es el primer nivel de nuestra escuela, cursé luego la formación como terapeuta floral integrativa junto a Susana y su equipo, iniciando ya en Chile en el año 2012 mi trabajo como terapeuta en el acompañamiento de mujeres que habían sufrido violencia de género en una ONG que se llamaba Domodungu, que en nuestra voz ancestral del pueblo mapuche significa voz de mujer. Y en el año 2015, Susana Beilati me ofrece hacerme cargo de la sede de Chile de la Escuela de Terapia Floral Integrativa. Y desde entonces he estado a cargo de la formación de primer ciclo en mi país, con más de 12 versiones ya, en modalidad presencial y luego modalidad online después de la pandemia. Han sido años infinitos de aprendizaje, de conocer y de compartir con personas disponibles a abrir su corazón, tanto para ellas mismas como para las compañeras y compañeros del grupo. Igualmente he intentado honrar el legado de Bach,
así como cada uno de los aprendizajes y descubrimientos que he ido atesorando durante mis años en la escuela de Susana. La docencia es un espacio generoso, donde todos quienes estamos ahí aprendemos de quienes componen el grupo. La TFI me ha enseñado, y es lo que transmito a los alumnos y las alumnas de la escuela, que es posible trabajar desde lo humano, estar genuinamente disponible para el otro, escuchar sin juzgar, no utilizar etiquetas o categorías diagnósticas en nuestras conversaciones, sino más bien mirar al otro y a la otra en toda su inmensidad, relevando al ser humano en su tristeza, en su dolor, en sus miedos, en su rabia, en sus frustraciones, disponiéndonos a acompañar para poner luz en aquellas zonas en que las personas no alcanzan a ver por sí mismas en ese momento de su vida. Y las flores de manera amorosa comenzarán a ayudar en este caminar, sin juzgarnos, sin aleccionarnos moralmente, sino que sacando a la luz nuestros potenciales humanos y entonces desarrollando las virtudes que nos habitan, tal cual lo mencionaba Bach. Trabajo como terapeuta floral integrativa acompañando a personas en sus procesos terapéuticos florales hace más de 10 años. Y recibir cada día a un consultante me brinda la hermosa posibilidad de aprender, de conectar con su fragilidad, de cuidar de ella, de honrar las historias que las personas me comparten, mostrando posibilidades e interpretaciones alternativas a las historias de sus problemas, poniendo en valor tantos saberes colectivos, también aperturando posibilidades de transformaciones profundas y caminos nuevos, donde las personas puedan hacer reautoría de sus propias vidas. Y sin duda conocer la vida y obra de Bach ha sido una inspiración para mí, tanto como docente de la escuela, como en la práctica clínica. Pero sin duda la formación y los aprendizajes que me entregó la Escuela de Terapia Floral Integrativa han sido para mí un faro de luz para saber hacia dónde ir en mi quehacer, no solo en lo profesional, sino también en cómo ver y vivir la vida, como una brújula que me ayuda a encontrar a otros y a encontrarme a mí misma. Y en la formación TFI, cada alumno y cada alumna tiene la posibilidad de hacer un camino de desarrollo personal. Cuestión que con los años se ha vuelto más central, teniendo en cuenta que trabajaremos acompañando personas que están sufriendo y que buscan en nosotros ayuda para sentirse mejor. Y poder mirar sus vidas y eligiendo vivirlas como deseen. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como terapeutas es formarnos con todas las herramientas que estén disponibles a nuestro alcance para dar lo mejor de sí misma. Y en este acompañamiento a estas personas que nos consultan. Si bien los contenidos son importantes, todos sabemos que están disponibles en muchísimos libros y en páginas web. Y en la TFI aprendemos haciendo con otros. Y un pilar central del trabajo que hacemos es la escucha floral, como un eje ético fundante para el trabajo con personas. Bach nos menciona en sus escritos que no hay otra forma de lograr un preparado floral sin antes escuchar con atención a las personas que llegan a pedirnos ayuda. Que si es necesario cambiar la fórmula cada 3 días, la cambiamos. Y no lo haremos volviendo cada vez a escuchar a nuestros pacientes o consultantes. En la TFI aprendemos a escuchar y a escucharnos. Y decimos que necesitamos 3 orejas. Por un lado, estar efectivamente escuchando, es decir, que nuestro órgano auditivo y sensorial nos permita escuchar a la otra persona, lo que nos está diciendo. Luego nuestra segunda oreja es escuchar con todo el cuerpo, porque los cuerpos hablan. Y cuando estamos frente a alguien en disponibilidad de escucha, todo nuestro cuerpo debe estar disponible para ello. Y finalmente, y muy importante, es escuchar con el corazón. En ese relato que nos entregan y en esa escucha amorosa que hacemos, comienzan a aparecer las flores, que es un hermoso y generoso legado que nos dejó Edvard Bach. Gracias. Gracias, Pau.
Sabes que mientras te escuchaba pensaba, ¿qué tipo de pacientes estás recibiendo actualmente, Paulina? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va lo que les pasa? ¿Me estás escuchando, querida? Sí, Sí, te estoy escuchando. sí. Los pacientes llegan solos y, ¿y con qué tiene que ver más o menos lo que vamos trabajando? Generalmente, por lo menos acá, lo que más veo yo es miedos, violencia de género, eh, las emociones más comunes y corrientes, como la rabia, la culpa. Eso es lo más frecuente por acá, por este lado. Violencia de género. Vale, Muchísimo. mm, vale, vale. Mm. Gracias, Pau. ¿Alguien Ujú. quiere compartir algo con Paulina? Sí, Paulina, gracias por tu compartir. Me encantó la parte en donde dices que hay tres escuchas y a mí me hizo mucha figura y es de lo que también pues les voy a compartir un poco. Es esa escucha del corazón, que es una escucha Ujú, genuina, es una escucha auténtica, es un donarnos al otro y estar ujú, ahí disponibles, como tú decías, físicamente y presencial y emocionalmente para el otro. ujú. Entonces, gracias, gracias por recordarnos eso y traerlo ahorita. Gracias, Carolina. Gracias, Pau. ¿Alguien más quiere compartir algo con Pau? No, Yo nada más felicitarla por toda su labor, por todo lo que Ujú. nos compartiste y por todo lo que nos platicaste antes. Pues muchas felicidades. Muy admirable tu trabajo. Gracias, Vane. Gracias. sí, Pau, yo te iba a comentar que a mí también me hizo figura lo del tema de la escucha, ¿no? Que no podemos realmente hacer ninguna elaboración si no estamos en esa escucha, en esa predisposición, y que yo creo que está en la base que tan claramente ha aparecido en esta formación TFI y que curiosamente, por ejemplo, yo en lo que yo os voy a contar también tiene que ver con eso, ¿no? O sea Ujú. que gracias por empezar a sembrarnos el camino para las siguientes ponencias. Carolina López Suárez, de Bogotá, Colombia. Carolina es microbióloga, terapeuta floral integrativa y psicóloga en formación. Ya te faltará poco, ¿no, Carolina? ¿Sí? ¿Cuánto Sí, te queda? estoy en mi último año, estoy haciendo todo el proceso de práctica clínica Ajá. y pues amorosamente compartiendo todo lo que he ido también cultivando a través de estos años con todo lo del enfoque humanista y pues de eso es que quiero hoy hablarles. Eh, Bien. la terapia floral integrativa llega a mi vida hace unos 6 años tal vez y hacer el proceso no solamente teórico, pues que es un contenido bastante arduo de investigación por parte de Susana y todo el equipo, llega a mi corazón desde un enfoque humanista y me lleva, digamos, como decía Paulina, en ese proceso personal a reencontrarme con esa mirada apreciativa hacia mí misma. Entonces ahí hubo una siembra de semillas muy importante porque era empezar a verme con gentileza y a verme con ternura y a ver con dulzura todos los procesos de vida, todas las experiencias y todas las vivencias que había tenido hasta ese momento. Entonces, citándote, Susana, en esta frase que dices que la práctica TFI es una práctica floral que resulta de tal decisión que modifica creativamente la relación terapéutica con uno mismo. Y yo creo que pues ahí inicia todo. Es el núcleo y no solamente porque lo creo, sino porque lo viví y porque cada día lo siento. Es un lugar absolutamente compasivo hacia nosotros mismos, en donde podemos incluir no solamente nuestras experiencias, sino también las experiencias que llegan a nuestra consulta, a esos seres humanos que están buscando sentir alivio y sentir paz, que serían los primeros pasos que trabajamos en la TFI, y que a veces se enrolla y se enreda y no se sabe muy bien cómo transformar y cómo ajustar esa mirada. Entonces, pues ese, sin lugar a dudas, es el enfoque que desde hace varios años vengo compartiendo en las consultas que ofrezco en mi espacio profesional
porque creo que cuando reconocemos desde una mente en paz y desde un corazón amoroso, nosotros podemos llegar a sintonizar con esa mirada. Entonces, la perspectiva, digamos, el punto de vista con que llegan los consultantes a mi terapia, muy seguramente ha sido un punto de vista que los ha llevado a caminar procesos desde la culpa, desde el juzgarnos a nosotros mismos, desde el sentirnos no capaces, y ahí ha habido un territorio pues para que se desarrolle temas como depresión, ansiedad, absoluta falta de sentido de vida, de proyecto de vida, de sentir que somos un lugar inseguro porque estamos desde esa mirada poco apreciativa. Entonces, es muy lindo y para mí es absolutamente valioso y tiene todo el sentido del mundo. Y le decía esta mañana a mis hijos, cuando les contaba que hoy íbamos a hacer este compartir, que yo me veo de abuelita trabajando en esto y compartiendo desde todo el enfoque humanista que nos has enseñado, porque es un enfoque que sí o sí debemos tener, no solamente personalmente, sino también en nuestra sociedad. Entonces, cuando abrimos un espacio desde esa bondad, desde esa comprensión, desde esa ternura, esa dulzura, llegamos realmente a ser, y esta palabra me hace mucha figura ahorita, y es inofensivos. Somos inofensivos con nosotros mismos, con nuestras historias, y somos inofensivos con el consultante, y esa persona también va a ser inofensiva con su círculo más cercano, y ¿por qué no con su círculo laboral, con su círculo también social, cultural, artístico? Entonces, es un recurso que para mí ha sido muy valioso porque es dar una respuesta a una situación de una manera muy creativa, porque no nos sale en automático, digamos, hacer esa puesta en escena, sino que a veces ha tenido que tener un proceso de elaboración. Y en ese proceso de elaboración juega mucho el diálogo interno que nosotros descubrimos que tenemos. Me acuerdo una palabra que tú me decías, es, Caro, hagámosle seguidilla a esa idea. Y esa seguidilla sigue existiendo hoy en mi vida de una manera muy curiosa y asombrosa, porque es como ver a una Carolina chiquitica, digo en edad, haciéndole como esa alumbramiento a la idea y mirando qué ideas estoy teniendo, esas ideas, qué sentimientos o qué emociones me están generando, y cómo yo cojo esa idea, ese sentimiento y esa emoción y lo pongo en escenario con una acción. Entonces la acción sí tiene un cambio, la acción tiene una transformación, porque como decía al principio, es mirarla desde los ojos de la gentileza, y cuando vemos desde los ojos de la gentileza es como cuando una mamá, o sí, como cuando una mamá ve un bebé, es lo que se me viene ahorita a la mente, y ve que su hijito está intentando, por ejemplo, gatear o caminar, y se cae, y se cae, y se cae, y ella con esa dulzura va y lo sostiene y lo apoya. Entonces, ese escenario que forjamos a través de la terapia floral integrativa, ese sostener desde la dulzura, ese sostener también desde la compasión y desde ver en el otro ser humano una persona absolutamente capaz de girar su mirada y de hacer de ese espacio personal un espacio nutritivo para su vida, es lo que más ha tenido un valioso aporte en mi vida y en mi consulta profesional. Y viéndolo desde la psicología, que tú sabes, pues obviamente hay muchos enfoques. Sin lugar a dudas, yo vuelvo y voto por el enfoque humanista, porque es ese enfoque que hace que veamos la forma en que los seres humanos vivencian su mundo y que los veamos de una manera integral y holística, y que sepamos que todo lo que pasa en su mente va a tener una repercusión en su cuerpo y va a tener una repercusión absolutamente grande en cómo él va a afrontar eso que está pasando. Que citando a Víctor Frankl, él decía que podemos perder toda la libertad, menos la libertad de elegir. Y elegir desde el amor y elegir desde incluirnos con compasión es hacer una elección de salud mental, de promoción de salud mental y de prevención cuando ya tenemos algunos tipos de patrones que han ido haciendo mella en nosotros. Entonces eso quedó para mi vida y es lo que comparto, y es la dicha de sentirme en gratitud todo el tiempo por haber hecho esta formación y por seguir creciendo al lado de mujeres y seres humanos tan valiosos. Bueno, ahora sí, entonces continuamos y vamos a continuar con Rosa María García Bernardino,
de Madrid, aquí en España. Rosa es psicóloga, es arte terapeuta Gestalt, terapeuta de juego y TFI también. Y Rosa nos va a hablar de las esencias florales y Play Art, un encuentro en el camino hacia la individuación. Palabra junguiana, Rosa. Sí, sí, palabra junguiana. Sí. La verdad es que para mí fue un descubrimiento cuando yo en mi primera formación no es psicología, porque eso en mi formación en la facultad no tuve el gusto de poder contactar con este enfoque, pero sí a través de la formación de terapeuta Gestalt sí que tuve la suerte de tener esta línea. Entonces después ya al encontrar a Bach y decir, si estamos hablando de lo mismo, era como un encuentro de pues eso, ¿no? de algo que nos iba a estar unidas para siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando Susana nos propusiste lo de participar aquí en el Congreso, nos invitaste a reflexionar acerca del maridaje entre la TFI y nuestra práctica clínica, ¿no? Y ya me pareció súper interesante la palabra que utilizaste, maridaje. Y como me encanta siempre cómo usas las palabras, pues yo me fui al diccionario y empecé a ver las definiciones, ¿no? Y entre las muchas que había, pues me gustó una que decía metáfora de casamiento, un enlace que potencia cualidades de ambas. Y yo dije, me quedo con esta, ¿no? Y ya me invitó como a reflexionar qué estaba potenciando en mi práctica clínica la TFI, ¿no? Bueno, ya yo creo que también hemos hablado las otras compañeras o cada vez que hablamos con alguien que ha hecho la formación en TFI, ¿no? Está claro que a nivel personal aporta un mayor conocimiento de mí misma en mi propio camino de individuación, ¿no? Y claro, esto también iba a favor de la consulta, de las personas que venían a la consulta, ¿no? Entonces, desde luego, me ha enriquecido también como terapeuta por todos los contenidos que hemos trabajado. Es que yo creo que me faltaría tiempo, ¿no? Para poder decir todo aquello que me ha aportado la formación. Pero sí que me gustaría señalar como dos cosas, ¿no? Por un lado era el uso de la conversación terapéutica, ¿no? Cuando empezamos, me acuerdo en toda la formación a observar qué sucedía en todo este discurso, en esta cadena asociativa, ¿no? en ese observar los cambios de tono, los silencios, las pausas, los gestos, ¿no? Era como que se abría todo un lenguaje, además del verbal, ¿no? También me acuerdo, me hizo mucha figura y que lo llevo mucho conmigo el tema de dejarme impregnar, ¿no? Dejarme impregnar por lo que está sucediendo en ese momento. Esta palabra, esa frase que tú muchas veces nos comentas, de ir pegaditos en ese flujo de la conversación, ¿no? Y además que me veo así, como pegadita en el flujo de la conversación, ¿no? Claro, esto me conectaba mucho también cuando hice la formación de arteterapia Gestalt. Una de mis profesoras, Alma, definió una vez el proceso terapéutico como un vínculo entre dos almas. Y a mí aquello se me quedó. Claro, tan sencillo parece, solo es eso, ¿no? Un vínculo entre dos almas. Fue como una revelación, ¿no? Y pues de esta manera, pues me permitía como ir un poquito cada vez más afinando en este acompañamiento a la otra persona, ¿no? O sea, como el mundo de la relación, el campo, la atmósfera de la relación, se me abrió otro mundo, ¿no? Que para mí fue muy interesante. Y, vale, yo decía, bueno, ¿y qué puede estar aportando mi práctica clínica a la TFI? También me hizo reflexionar, ¿no? Y yo decía, sí, a veces en nuestro propio proceso de individuación, incluso en el mío propio, hay veces que no encontramos las palabras. No nos salen, ¿no? Pues, por ejemplo, yo trabajo mucho con niños también, ¿no? En el mundo de la infancia, y a veces que la palabra no es el primer camino. Entonces era como, o por ejemplo, con adolescentes o incluso con adultos, pues o bien por resistencias, o bien por miedo, o bien por, pues eso, miedo a sentirse expuesto, a sentirse juzgado. Pues las palabras no, pues como que no aparecían, ¿no? O bien por las experiencias vividas en la propia vida, por bien en etapas preverbales o que ha sido una experiencia tan abrumadora,
pues como cuando decías tú, Pau, ¿no? Lo de tema de violencia, que hay una disociación, ¿no? Hay una desconexión. Entonces me acordé de los enfoques, de los múltiples enfoques de la terapia floral y me acordé del trauma también, ¿no? De cualquier tipo, agudo, relacional, bueno, podíamos hacer toda una conversación acerca de todo el tema del trauma, ¿no? Y dije, aquí es donde yo puedo ofrecer Play Art, ¿no? Play Art es un enfoque en el que trabajo yo, que pertenezco a Gestarte, un centro de arteterapia formada con otras 2 compañeras, en la que hemos unido todo el tema de terapia de juego y de arteterapia, ¿no? Es verdad que Play Art se nutre tanto de arteterapia Gestalt como de terapia de juego, pero también de terapia de caja de arena Sunplay, que es de corte junguiano, que para mí es una maravilla, ¿no? Y al final me estaba dando cuenta que estas 3 disciplinas nos podían ofrecer nuevas herramientas creativas, ¿no? Podíamos expresar, se puede expresar y exteriorizar tus vivencias pues de un modo alternativo a la palabra o incluso a la elaboración racional, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen en común todas que trabajan desde lo simbólico, desde el lenguaje simbólico, ¿no? Sí que me gustaría, más que contaros yo, es directamente poneros unas imágenes de la experiencia clínica, ¿no? ¿La veis? Sí. De una situación, yo trabajo, ya os he dicho, tanto con niños como con adultos. Era el caso de un niño que estaba sufriendo violencia por parte de su padre, malos tratos físicos y psicológicos, y que estaba totalmente con un mutismo. Era tan dolorosa la experiencia que no había lugar a esa palabra, ¿no? Y ya, por otro lado, en su primera sesión ya fue capaz de poder expresar ese mundo interno, ¿no? Porque al final lo que hacemos cuando trabajamos desde el símbolo es eso, dar la posibilidad de poner nuestro mundo interno afuera, ¿no? Y nos permite tomar una distancia que poquito a poquito nos permite acercarnos a ello de una manera mucho más segura, ¿no? Esto es uno de los ejemplos que se puede hacer con arteterapia, ¿no? Este también me gusta de un tema, ¿lo veis este? Sí, a mí me impactó muchísimo en un tema de duelo, ¿no? Una persona que igual no podía, era tan grande la tristeza y el dolor que era imposible su expresión. Entonces yo recuerdo que me impactaron muchísimo estas lágrimas, que así las llamó, llamó a esta producción, le llamó lágrimas, me impactó muchísimo esa fuerza que tenía, ¿no? A partir de ahí sí que nos permitió empezar a hablar fíjate, de la transparencia de esas lágrimas, ¿no? Y fue como el hilito para empezar a sacar esa conversación floral. En este caso era una adulta, ¿no? Una persona adulta. Adolescentes, igual, que yo con una niña de 12 años con un estado depresivo imponente, que yo recuerdo que solo cuando vi esta producción ya se me encogió el corazón, ¿no? se me encogió el alma, y cómo podemos decir tantas cosas sin hablar, ¿no? También, como hablaba de ese mundo interno suyo que estaba ahí. Fijaros que estas que os estoy poniendo, esta niña tardó varias sesiones en poder empezar a poner palabra a lo que le estaba sucediendo. Este que quiero compartir me impactó mucho porque fue momentos de COVID. Yo no sé si vosotros cuando lo veis, pero es que yo lo veo y es que me llega una tristeza tremenda, ¿no? Me llegaba mucho lo de esta escucha a plena disposición y dejarme impregnar por lo que estaba sucediendo, entre nosotros dos en esta sesión. Esa mirada, yo creo que todavía es como si le pudiera ver, ¿no? Y todo lo que había debajo de esa mascarilla, ¿no? a nivel emocional. Recuerdo que a partir de esta mirada profunda empezó a hablar de ese miedo y de esa tristeza, ¿no? Ese negro de esa mascarilla, ¿no? que estaba aquí también. Y
sí que me gustaría también poneros algún ejemplo cuando trabajamos desde terapia de juego, en el que igual, ¿no? Libremente se deja ese espacio igual de seguridad, de confianza, en el que el niño, la niña o el adulto, porque lo de jugar es cosa de todos, no solamente de los niños y de las niñas, podía construir. Y se ponía de manifiesto como, es curioso, esta niña venía por una fobia al viento. Yo no lo había oído nunca, una fobia al viento, ¿no? Y como siempre decimos, ¿no? Cuando hay una fobia, ¿qué es lo que enfado y no expresado, ¿no? Y fijaros que de forma tan simbólica tenía ese dragón ahí puesto en ese castillo, porque realmente ya estaba así como un castillo que no habría de ninguna de las maneras, ¿no? Y por último, sí que me gustaría poneros algún ejemplo de la terapia de caja arena de Sam Play, que yo digo que es como arteterapia a lo bestia, o sea, a un nivel muy, muy profundo. La terapia de la caja de arena sí que ofrece este contenedor en el que la persona elige una serie de figuras y crea una escena que lo que permite es una imagen tridimensional, ¿no? Y claro, es un impacto tremendo, ¿no? Me venía a la cabeza, ¿no?, de la importancia de la imagen psíquica en Jung para el proceso de cambio, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí era que esta es una caja de arena de un niño en el que, como podéis ver, toda su batalla que tenía, él la intentaba resolver, la jugaba a través de dirigirse a un... A ver si no sé, la tengo por aquí, que igual se ve mejor. Ahí está. A un faro, a buscar una luz en su vida, pero que no podía encontrar, ¿no? Fijaros, a partir de aquí pudimos incluso hasta trabajar con la familia, ¿no? Haciéndole representar a los papás esta imagen. Y el símbolo es muy importante porque no le puede interpretar el terapeuta, sino que se hace figura, es un puente entre el mundo consciente e inconsciente y solamente la persona le da ese sentido. Y a mí me dio una ternura tremenda, no sé si veis que colgadito, aquí en un ladito hay una crisálida. Hay una crisálida que bueno, que un poco el muchachillo estaba aún por salir. Entonces, claro, a partir de aquí, de estas cajas de arena, yo hacía las formulaciones, yo sugería las formulaciones florales, ¿no? Porque claro, había tanta cosa para conversar en ese momento que nos lo permitía. Y me encantó también, creo que lo tengo aquí, a ver si os pongo la... Sí, creo que es esta. Me falta una. A ver, perdonad un segundito. Mira, esto me encantaba porque tanto por el tema junguiano, que a mí me fascina, como también por Bach con el tema de la sombra, ¿no? Que no vemos. Esta caja de arena que a mí me impactó cuando la vi era entrada al mundo de la sombra. Me acordaba de la esencia de Herself en este caso, ¿no? No, me he confundido bueno, no me sale ahora, que me despisto. No me quiero liar. Y cómo estaba este tigre blanco, como esa parte espiritual le llevaba a este mundo de la sombra. Esta fue una caja posterior en la que, fijaros, aparecía la misma figura, pero ya en un lado, y ya había más una conexión espiritual y como ese self que estaba ahí, gestionándose y poniéndose en el centro con una potencia enorme, con la figura del dragón, ¿no? Pero realmente lo que, digamos que al final como que me conquistó, ¿no? Era como ese ave fénix desplegaba sus alas por encima de esta sombra, ¿no? tan enorme. Entonces para mí es mágico poder unir, cuando no está la conversación plural, poder unir tanto la parte simbólica como con el juego, como con caja de arena o como con arteterapia.
poder dar ese espacio para poquito a poquito generar una conversación que a veces surge simplemente de cuando le pedimos un título a la persona o cuando hacemos una narrativa también de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo os quería compartir, que ha sido pues lo que gracias también a Susana le decía el otro día, porque me ha permitido también como reflexionar, ¿no? Reflexionar y sentarme a ver este maridaje, que creo que no había palabra que lo podía definir mejor, ¿no? Ese casamiento entre la TFI o el uso de las esencias florales, pues con la práctica clínica en este caso, que es la que yo desarrollo. Muchas gracias, Rosa. Precioso, precioso trabajo, interesantísimo. Lo que facilita, ¿no? la formulación ¿no? Y ver la evolución de ese dibujo después de estar tomando esencias florales, bueno, para que escribas ese trabajo, ¿no? Sí, lo tengo pensado, tengo pensado a ver si a lo mejor coger un caso, ¿no? Una experiencia, porque va a ser como más fácil de ver todo ese seguimiento y de ver cómo va unido, nuevamente pegadito, ¿no? El uso de las esencias florales con ese desarrollo de las cajas o de los dibujos, ¿no? Pues demos la palabra a alguna compañera que quiera comentar algo, compartir algo. Mireia. Qué ganas me han dado de ponerme a dibujar, Rosa. Sí, realmente transmiten mucho los dibujos y las construcciones y me ha llegado mucho qué buena solución para determinados momentos o aspectos de nosotros mismos que no tenemos palabras, ¿no? Y me ha resonado también con el trabajo de diafreo que yo hago, porque también emergen imágenes, ¿sí? Que son, bueno, pues los dibujos del alma intentando explicarse cuando aún no hay palabras, ¿no? De alguna manera, y bueno, me ha parecido muy hermoso, gracias. Gracias, Mireia. Gracias, gracias, queridas. Gracias. Bueno, vamos a seguir. No sé si alguien más quiere agregar algo o pasamos Yo quería comentar una cosa chiquita que Rosa dice en un momento de la importancia del trabajo donde la palabra no alcanza. Y creo que en el trabajo con niños y niñas que hacemos, muchas veces la palabra no alcanza. Entonces tenemos que ocupar varias herramientas disponibles para ir abriendo camino, para llegar, para ir como metiéndonos en aquellos lugares donde los niños pueden representar de alguna manera eso que no nos pueden decir. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muchísimo que cuando doy flores a niños o niñas, los adultos que viven o conviven con él o ella, nos reportan siempre, oye, pero qué rápido, pero sí, les ha pasado muy rápido, los niños responden a las flores. Y es que claro, no tienen un montón de armaduras que tenemos nosotros, por lo tanto, muchas veces nos demoramos un poco más en darnos cuenta de lo que nos va pasando con las flores. Pero los niños responden rápido. Entonces, las flores son una herramienta maravillosa para poder acceder al mundo infantil y un recurso que ojalá todos tuviéramos disponible para trabajar con ellos. Eso como que me lo recordó, me lo revivió, Rosa. Así que gracias. Bonito Gracias, trabajo, súper bonito. Sí, gracias, Rosa. Vane, querida, Vanessa Figueroa Aguayo de México. ¿Dónde estás ahora, Vane? Soy de todo México, porque ahora estoy en Cuernavaca, en Morelos. Ok, pero bueno, online estás por todo México. Es online por todo México, pero sí, de Ciudad de México a Guadalajara, a Veracruz y ahorita Cuernavaca. Gracias, Su. Bueno, pues igual que yo creo que nos pasó a todas cuando Susi nos hizo la invitación, es que hay un montón de cosas que aprendimos y de las que pudiéramos hablar, ¿no? Que nos llevamos de nuestra formación como TFIs a la práctica. Pero
así como lo dice el título, yo desde niña, desde que tengo memoria, siempre estuve de alguna manera vinculada en las familias. ¿Y qué pasaba en las familias? Y no por chismosa, no por andarme enterando que si la tía, que si el primo, pero sí era como este amor, este querer saber más. Yo era la que preguntaba, mamá, platícame de tu bisabuela, ¿la conociste y cómo era? Y entonces, de verdad me gustaba mucho saber sobre mi familia. Conforme pasa el tiempo, en la primeritita formación de flores que tuve hace como 11 años ya, nos hacen construir el genograma. Y ahí es donde me enganché, dije, me encantó, empecé a descubrir un montón de cosas y bueno, empecé a estudiar mucho sobre el tema. Y ya en la formación de TFI, cuando vimos este tema del círculo de vínculos afectivos y de ahí nos fuimos a la construcción del árbol familiar y de todos los beneficios que tiene esta herramienta dentro de la terapia, fue como algo maravilloso porque para empezar yo en lo personal trabajaba dentro de la formación, mi terapia era con Susi y yo me daba cuenta que siempre trabajaba aquellos traumas o aquellas cuestiones que ya no entendía yo por qué vivía o por qué me sucedían ya de adulta, pero con Susi descubrí que tenían que ver con cuestiones cuando yo era niña, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue donde me quedó clarísimo que nacemos dentro de un clan familiar y lo queramos o no, nuestro desarrollo se ve influenciado precisamente por nuestra familia, ¿no? Por los papás, por los abuelos, por los hermanos. Y esto tiene un gran impacto en nosotros y forja los cimientos de lo que va a ser nuestra vida adulta. Eso me quedó muy, muy claro. Claro que vamos teniendo nuevas experiencias, pero la familia y lo que vivimos dentro de la familia nos impacta. Ya sin mencionar todo lo que se ha descubierto ahora de la epigenética y de toda esa información que traemos, ¿no? Ancestral. Entonces, bueno, el árbol genealógico nos ofrece una cantidad de datos que resultan súper valiosos para entender quiénes somos y por qué somos como somos. Y esta información que nos brinda es integradora, es decir, nos permite establecer los nexos que unen al pasado con el presente y con el futuro. Y bueno, todos, como les comentaba, todos hemos venido de una historia que se ha construido a lo largo de los siglos, ¿no? La familia no es un factor más en la vida del ser humano, está en la esencia de lo que somos, sin importar el tipo de vínculos que se tenga con ella, somos parte de, y estaba ahí antes de que naciéramos, ¿no? Entonces todos llevamos pues algo de ese núcleo familiar. Todos traemos en nuestra genética, en la epigenética, en nuestro inconsciente, traemos algo de la familia. Y para mí ha sido muy grato trabajar con el árbol porque aunque es cierto que puede ser una herramienta, como ya lo vimos igual en nuestra formación, puede ser una herramienta que se use dentro de la terapia o no, yo considero que sí es importante para también el proceso que estamos llevando con nuestro consultante, ya que con solo comenzar su elaboración y la persona va viendo, ¿no? de dónde va saliendo algunas similitudes de lo que está viviendo, entonces empieza la sanación, porque empieza a ser consciente lo inconsciente. A mí me pasó, y se los platico rapidísimo, que llegó una persona a consulta y me decía que estaba pasando por una etapa de mucha ansiedad porque se había enterado que el marido la había dejado por su prima hermana y que llevaban años de relación la prima hermana y el esposo y ella no se había dado cuenta y el esposo le pidió el divorcio y se casó con la prima hermana y su familia se destrozó, se dividió en dos, ¿no? Y entonces cuando empezamos a construir el árbol familiar, de repente me dice, es que fíjate, mi abuela, ni siquiera generaciones más arriba, ¿no? Mi abuela tenía una hermana y mi abuela estaba casada, pero mi abuelo se divorcia de mi abuela porque se enamora de la hermana y entonces se casa con la hermana. Y entonces yo me quedaba callada, pero ella no se daba cuenta, ¿no? Entonces yo me quedaba callada y le decía, mira, vamos
hacerlo, quiero que tú lo escribas, vamos a hacer tu genograma en la pared, ¿no? Así tú con el plumón lo escribes y lo vas armando. Y a la hora que, como que fue un clic, ¿no? Que se da cuenta de que era la misma historia de la abuela con la hermana, de ella con su prima hermana, porque además ella decía que era su hermana, porque no tenía hermanas. Entonces la prima hermana era su hermana. Tan simple como que ella lo platica, pero no se había dado cuenta, ¿no? Entonces, a la hora de que ya lo ve en el esquema, después de tanto tiempo, le cae el 20. Entonces, sí los... Y a lo mejor nosotros podríamos decir, ¿cómo no se dio cuenta? Bueno, pues se protegió, ¿no? El inconsciente se cerró ahí, dijo, ya no quiero saber, no te toca por ahora, pero a la hora de que ella hace consciente lo inconsciente, empieza un proceso de sanación impresionante, ¿no? Y ha sido muy bonito el trabajar con los genogramas, el poder ir viendo cómo hay familias florales, porque vamos poniendo la flor que corresponde al abuelo, al bisabuelo, al papá, a la mamá, a nosotros, y nos vamos dando cuenta que hay muchas que repetimos, ¿no? Y a lo mejor hay una o dos o tres flores que son las flores de nuestra familia, que también nos pueden ayudar a entender un poco más acerca del proceso que está viviendo el consultante. Bueno, la construcción nos es útil, como les digo, para desarrollar también esta conversación al abrir el discurso. Me llegan consultantes que se sientan y estamos iniciando la conversación y te dicen una oración y ya. Y tú tienes 50 minutos y usas el silencio y la paciencia, ¿no? Y todas las herramientas, pero tengo ansiedad o tengo una fobia y ya, ¿no? Entonces, cuando empezamos también ya a trabajar la construcción del árbol familiar, empezamos a ampliar el discurso del consultante, nos empieza a platicar acerca de su familia, de la mamá, de la relación con el papá, del cónyuge, etcétera, y nos abre una puerta a una serie de discursos y conversaciones que pueden ser muy reveladoras para el consultante mismo, ¿no? Nos ayuda a crear, en mi perspectiva, formulaciones muy asertivas, porque vamos a encontrar, como les digo, repeticiones de patrones y conductas. Es increíble cómo hacer un genograma y ver estas familias de flores que les comentaba. Y esto nos ayuda a esclarecer un poco más acerca de la personalidad del consultante que tenemos enfrente, ¿no? Obtenemos un registro de datos y observación de su historia familiar, que es clave para mí dentro del acompañamiento floral, para abarcar, como les decía, una perspectiva mayor del paciente, el consultante. Y cito a Susi en su libro de Terapia Floral Integrativa, Recurso, Actitud y Valores en la Consulta y la Enseñanza de la Terapia Floral, porque estas han sido así como mis mayores claves en el trabajo con el árbol, ¿no? Accedemos a una interpretación relevante de la información, advirtiendo lo bueno y lo bello de la herencia, pero también las heridas del pasado que han dejado dolorosas huellas, como el trauma, que las futuras generaciones retoman ya en ese punto donde las esencias florales juegan un papel terapéutico importante. Sanamos en el presente las heridas del pasado. Y eso es súper importante porque a lo mejor una persona vive ahora una situación de estrés, de ansiedad o de algún trauma o de algún conflicto, pero si hay una de estas situaciones que vivió cuando era pequeño o cuando era adolescente que no se resolvió, si lo queremos resolver ahora, en 3 días más puede volver a surgir porque hay algo que se quedó sin sanar. Por eso para mí es muy, muy importante el trabajo con el árbol familiar. También nos platicaba Susi que el árbol familiar ayuda a que el cliente comprenda la influencia del linaje en su vida y a que se sienta acompañado en la construcción de su sufrimiento. Él no es el único actor responsable y transmisor del dolor, todo el grupo lo es. Es un estupendo recurso para la desculpabilización. Para mí ha sido una gran herramienta terapéutica que me acompaña en cada consulta y he descubierto que es de una gran utilidad y sumamente reveladora para el consultante, ayudándole a comprender, a interiorizar y a ser consciente de su proceso para que él logre sanar.
pues nada, agradecer toda esta formación contigo, Susi. Yo quisiera hablar de muchísimos temas más, pero para mí este trabajo que aprendí contigo, de cómo ir colocando las esencias, de cómo ir indagando, de cómo ir platicando con el consultante, ha sido un antes y un después en mi terapia. Y esto es lo que yo quería platicarles el día de hoy. Gracias Vanessa por traer la cuestión del árbol, ¿no?, genealógico aquí a este encuentro. Sí, estaba pensando en alguna cosa que alguna vez dije o escribí, disculpad que me repita, pero es que creo que viene muy a cuento, que es lo que una relación o varias han enfermado, otra locura, ¿no? Y esa otra relación es la relación terapéutica, ¿no? Por eso es tan importante lo que nos decía Carolina, Pau, Rosa también acerca de la hospitalidad y el amor, ¿no?, que hablábamos antes. Y efectivamente se ve todo lo dañado en el árbol genealógico, ¿no?, estos constructos relacionales tan destructivos. Qué pena, por favor. Y cuando llegan y te dicen, es que no sé por qué tengo ataques de pánico. Ya. No entiendo por qué. Si está mi vida normal, está mi vida bien, pero indagamos un poco más y siempre surge algo, ¿no? Pues Y sí, o trauma o una identificación, efectivamente. nos Eso es. construimos a partir de nuestro núcleo familiar, entonces. Sí, totalmente. Vamos a ver si alguien más quiere compartir algo y hacemos una breve pausa. Vale. Vanessa, a mí me gusta mucho esa parte que hicimos en el árbol genealógico familiar y es dar ese reconocimiento con la ilusión de comprender, ¿no?, nuestro pasado y la información que traemos y cómo pues las personas que nos precedieron usaron ciertos recursos en ese momento para pues darles uso y cómo después también, cuando ya se le ha dado espacio al dolor, se le ha dado ese reconocimiento y se le ha recogido, que se me hace también algo supremamente importante, desde hoy ahora y desde nuestros nuevos recursos y en el espacio terapéutico se le puede dar nuevamente esa mirada transformadora, ¿no? Entonces, también ver lo lindo, como tú decías, que también existe en nuestra familia, por ejemplo, darle espacio al arte, a la educación, a esos dones que traían las mujeres, los dones que traían los hombres y cómo eso también hace parte de nosotros. Creo que es un maridaje, como dijo Rosa, supremamente especial y de eso estamos hechos. Bueno, gracias Gracias. Carolina por recordarnos la buena herencia, querida, gracias. Sí, por eso te iba a decir que yo de las primeras cosas que siempre digo es, no nos vamos a quedar con que las lealtades son malísimas y tengo una lealtad con la abuela. Tenemos cosas muy bellas que recibir también de todos los ancestros, tenemos de las dos, ¿no? Y hay que honrar y agradecer. Gracias, Carmen. Muchas Sí, gracias. gracias a ti, es hermoso. Muchas gracias, Vane, precioso lo que has dicho. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Bueno, retomamos y para mí es un gustazo presentarte, Mireia, de Izaguirre, de Cataluña, de Barcelona. Es una excelente terapeuta corporal, formada en diafreo, método corporal integrativo, en EFT ericksoniano. ¿Puedes repetirnos lo que es EFT? Es lo que a veces se conoce como tapping, Emotional Freedom Technique, dado por una mujer, por Rosa Codina, que hizo un maridaje con la PNL ericksoniana. Y bueno, me pareció un abordaje interesante cuando aparecen cosas muy traumáticas para poder ayudar a manejarlas, sí. Entonces la uso a veces como complemento. Pues bueno, ahora nos vas a hablar de la TFI, el método corporal integrativo, método diafreo, una buena alianza. Estamos totalmente hablando de matrimonios, maridajes, alianzas. Venga, cuéntanos. Bueno, pues voy a empezar contándoos que tomé flores de Bach por primera vez en la adolescencia, cuando ante una época difícil mi madre me acompañó a un acupuntor pionero en el uso de las mismas y que la recetaba tras una conversación. Y a pesar de los muchos años transcurridos,
Aún recuerdo con afecto su mirada cálida, sus primeras preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Es que no te sientes querida? Y también lo que yo le fui contando a continuación. Ya de joven adulta me recetaron mi segunda fórmula de esencias y a partir de entonces, con una sensación de asombro renovada, empecé un camino autodidacta que creo que muchos hemos recorrido. Me di esencias a mí misma, luego a mis familiares y amigos, más tarde a conocidos. Algún tiempo después conocí, me formé y me profesionalicé en el método Diafreo, en la línea M. Diafreo es un método de integración corporal que tiene en cuenta la interrelación de distintos aspectos de la persona. El físico, el aspecto que llamamos energético, el emocional, el trascendente. Y habría mucho que decir sobre este método, pero hoy me basta con apuntar que es un enfoque radicalmente holístico, que usa como hilo de Ariana la liberación y el reequilibrio del cuerpo. Poco a poco, las esencias florales fueron entrando en mi consulta corporal y por ello fui formándome en varios sistemas, Bach, California, Bush Australia. Con el tiempo también fueron llegando las personas que querían hacer exclusivamente terapia floral. Y esto me llevó a desear saber más, ya no de las esencias, sino de cómo hacer un trabajo profundo acompañando con ellas. Y por ello me inscribí en la formación en terapia floral integrativa, en la TFI. Para las personas que practiquen algún enfoque que parta de lo corporal y se pregunten si la TFI y un método de integración corporal hacen un buen equipo, la respuesta es que sí, siempre. Aunque hay algunas situaciones en las que la bondad de este equipo se hace más evidente. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a recibir sesiones psicocorporales viviendo una situación complicada, la conversación floral profunda nos ayuda a conocernos y a ir creando un marco de confianza. Y al mismo tiempo, el apoyo que aportan con relativa rapidez las esencias permite sostener el principio del trabajo corporal desde un lugar más tranquilo y contenido emocionalmente. El trabajo psicocorporal no es algo muy común en nuestra cultura, requiere un tiempo para irlo entendiendo. Otro ejemplo son los momentos difíciles que se dan en cualquier proceso, en los que las informaciones que el consultante va pudiendo aceptar en su cuerpo y en su conciencia hacen tambalear la visión que tenía de su historia personal y quizá la relación que tiene con su entorno. La conversación significativa y la toma de esencias ahí ayudan a tener más soporte emocional, más claridad sobre lo que les está ocurriendo y sobre qué hacen con ello. Y en la mayoría de ocasiones este soporte comporta una gran diferencia. O cuando las personas quieren y temen a la vez hacer cambios, conversar sobre ello y tomar las esencias que sean pertinentes ayuda mucho a hacer la transición de la manera lo más asertiva y serena posible y con una mayor sensación de soporte ante lo nuevo. No quiero deciros que el método Diafreo no tenga recursos para hacer frente a estos momentos complejos, pero sí que la sinergia de estos dos enfoques es grande y me está siendo de gran ayuda. Y bueno, también os quería comentar sobre el impacto de la formación sobre la conversación floral, ya sea en un proceso psicocorporal, como os he dicho hasta ahora, o en un contexto de terapia floral presencial o online. Os hablaré de algunos cambios que he observado en mi manera de acompañar a la gente. Por ejemplo, hay más silencios. Confío más en una atención más receptiva. Me permito estar menos a la caza de esencias y mucho más en la escucha profunda del otro, con la seguridad de que si hay una esencia pertinente, me llamará la atención. El estudio de las esencias es imprescindible, claro, pero he adquirido la confianza de dejarlas en un segundo plano de la consciencia para poder estar más disponible para la escucha. También tengo una mayor confianza en que lo que va emergiendo en quien me está hablando es lo que necesita ser escuchado y tratado ahora, que este recorrido preciso que hace quien consulta es el que le permite ir desenredando la madeja de lo que le ha llevado a hacer terapia floral.
Esta confianza me ayuda a estar más callada, interna y externamente, menos en la mente y más presente. Y aunque escuchando me aparezcan posibles comprensiones de lo que está pasando, estoy más cómoda dando espacio a que la persona por sí misma pueda llegar a ellas, si es que para ellas son ciertas. Y todo lo que os he dicho hasta ahora permite a quien consulta tener más escucha de sí mismo y todo el espacio de elaboración interna que necesite y con todo el apoyo que pueda precisar para ello. Y también da más posibilidades de que, de verdad, integre el conocimiento de sí mismo, de que integre cómo cuidarse y cómo construir el cambio. Y también una posibilidad más grande de mejorar su autoconfianza y autoaprecio. Además de haber profundizado en la escucha del cliente, también he profundizado en la escucha de mí misma, de mis sensaciones corporales, mis sentimientos, mis intuiciones. Y me he dado el permiso para observar de qué me hablan. He notado más facilidad desde la formación a confiar que todo ello, si me permito escucharlo, me da pistas y hace que me surjan preguntas relevantes sobre lo que le pasa al consultante y lo que ocurre en nuestra relación. Si, por ejemplo, escuchando a alguien empiezo a sentir un frío que cuando le presto atención me transmite un gran miedo, ahora me permito darme brevemente el espacio para preguntarme de quién es este miedo y de qué me habla. Acompañar a las personas a sentir su cuerpo ya formaba una parte imprescindible de mi anterior enfoque. Y ahora siento que la TFI me ha acompañado a confiar más en la intuición que se da cuando escucho lo que me acontece a mí, de piel adentro, y a la vez estoy con el otro. La supervisión y el proceso personal, a su vez, ayudan a que las historias que pueda tener no resueltas interfieran cada vez menos en este proceso de escucharme. Y el hecho de no avasallar a la persona con mis intuiciones hace que sea un proceso respetuoso para el cliente. A veces, solo con escuchar qué me está pasando, sin siquiera hacer ninguna pregunta, ya se genera el espacio suficiente para que el otro pueda conectar con algo que hasta entonces no había percibido, como en una caja de resonancia. Otras veces surge el momento preciso para hacer una pregunta abierta que profundiza el contacto consigo misma de la persona que consulta. Para decirlo de manera simple, siento que la TFI me ha ayudado a confiar más en mi intuición, a la vez que me ha dado un marco claro sobre cómo usarla y cómo no. Otro aspecto que se ha acrecentado en mí es la mirada esperanzada, que para mí es un aspecto de la buena mirada. Esta que se enfoca con respeto y confianza al ser que tiene delante, con sus fortalezas y vulnerabilidades, con sus recursos y límites actuales. En mi práctica anterior ya había puesto mucha atención en facilitar la creación de una relación de confianza y respeto, donde el consultante, progresivamente, se pudiera mostrar en lo que le dolía, avergonzaba o le hacía sentir culpable, para poder acogerlo y volverlo a mirar juntos en un ambiente libre de juicios. Y tendía a relegar la mirada sobre lo bello y lo bueno de quien tenía delante a momentos de celebración, a momentos difíciles o también de balance. Pero desde mi formación en TFI he observado una mayor mirada hacia lo sano que hay en la persona y las circunstancias por las que transita, teniendo más a mano estos materiales de reencuadre o nutrición y pudiéndolos tener más presentes en momentos quizá no tan difíciles y en los que también pueden ser útiles. Siento que este cambio sutil, más en mi mirada y atención que en mi intervención, ayuda a conectar a las personas y a mí misma con más recursos, confianza y esperanza, sin dejar por ello de acoger la expresión y necesaria aceptación de lo duro y lo difícil. Me gustaría acabar diciendo que la formación en TFI es generosa, Susana es generosa, y me ha enriquecido en los planos intelectual, ahora me emociono, emocional y de experiencia. Y que me siento más segura, conectada y a la vez relajada en la consulta. Y que esto
indudablemente facilita y profundiza los procesos de los consultantes. Y nada, gracias por escucharme. Qué bonito, Mireia. Wow, cuántas cosas dijiste, ¿eh? Bueno, me las escribí, siento no haberlas así conversado porque quería deciros esto. Sí, quería deciros todo esto. Pero al final, para mí, los ejes son mucho el darme cuenta de cómo se complementan lo corporal y la terapia floral integrativa de una manera... Yo la uso casi siempre, junta, pero es que hay momentos en que se hace evidente que es muy importante. Oye, Mireia, ¿y el encuadre que usas cuál es? Para poder, claro, cuerpo y Sí, palabra. sí, lo que hago es que, bueno, de entrada le explico a la persona que cuando llegan a mí a través de, quieren hacer trabajo corporal porque alguien que me conoce les ha dicho que, les digo que yo también uso esencias, que uso la conversación floral y que si están interesados les explico un poco. Hay personas que no, pero la mayor parte sí. Entonces, lo que yo propongo es dar flores. Ya en esta primera sesión que hacemos salen con flores. Ponemos un ritmo determinado. Depende, es distinto si la persona viene quincenalmente, que se viene cada semana, un ritmo determinado en que va a haber una conversación floral. Y también hacemos el pacto que si emerge algo importante que la persona siente o yo siento que requiere enfoque floral, pues vamos a dar un espacio también más grande a la conversación. Ah, qué bueno esto Sí, último, qué bueno. sí, Ya lo lo hacemos avisas. así. Sí, sí, Sí. sí, ya, claro. Y realmente da un montón de apoyo, da un montón de apoyo. También es cierto, antes me he hecho pensar, Rosa, ¿no? Que yo me doy cuenta que mi formación como terapeuta corporal me da un montón de información también al escuchar floralmente a las personas y de recursos incluso, de darme cuenta cuando bloquea la respiración, de proponer pequeñas cosas para mejorar el contacto consigo mismo. Pero hoy me he ceñido a explicaros el apoyo que siento que me da la TFI y que bien casan juntas, ¿no? Y luego cómo ha cambiado, por un lado, la escucha hacia el otro y hacia mí, y también la mirada está hacia lo bueno y lo bello, que a mí me impactó muchísimo darme cuenta que cuidaba mucho el respeto, pero quizá me faltaba un poco más de mirada hacia esto. Sí, la esperanza, está bien. Chicas, ¿alguien quiere compartir algo con Mireia? A mí me gustaría, bueno, es precioso lo que nos acabas de mostrar, súper bonito, y a mí me recuerda lo importante que es poner el cuerpo acá, ¿sí? Porque al menos acá en Chile somos buenos de aquí para arriba, y la cabeza le damos una importancia así total y absoluta muchas veces. Y se nos olvida el cuerpo. Y quienes cursamos la TFI sabemos que el cuerpo es importante. Quienes hemos estado trabajando con Susana, por ejemplo, en procesos terapéuticos con ella, como en mi caso, el caso de Vanessa, y entiendo que de algunas de ustedes también, sabemos que bajamos, ¿no? Que la cabeza tiene su lugar, ¿ok? Pero la cosa es de aquí abajo. Las emociones nosotros las sentimos en el cuerpo, y la importancia de poder ir reconociendo esas emociones en nuestro cuerpo y darnos el permiso de atravesarlas en el cuerpo y no tener temor a eso. Existe muchísimo miedo de atravesar por el cuerpo la tristeza, la rabia, la culpa, y no hay otra manera de enterarnos de lo que nos pasa si no lo pasamos por el cuerpo. Entonces me parece súper importante el trabajo que tú haces, y nos encontramos con cuerpos reprimidos, castigados, disociados. Entonces, incorporar el cuerpo en la TFI es una cuestión que nosotros aprendemos en la escuela y que no se nos puede olvidar. Yo soy biodanzante y creo que soy mejor terapeuta, mejor TFI desde que soy biodanzante.
porque incorporo el cuerpo también en mi práctica de TFI. Y es eso lo que no se me tiene que olvidar, que las emociones van atravesando nuestros cuerpos. Entonces, no es una cosa que podamos dejar de lado, creo. Así que gracias, Mireia, por traerlo también. Gracias, Pau, por Sí. recordárnoslo. Rosa. Ay, perdón. ¿No? Sí, fíjate, me recordó también, uniéndolo con la parte de la genealogía, ¿no? Que a veces cuando hacemos lo del árbol genealógico parece que solo nos remitimos a más esa conversación, pero también esa memoria corporal genealógica, ¿no? Como de repente se te remueve una memoria anterior también, ¿no? Entonces, es verdad que yo siempre digo que el cuerpo no engaña, el cuerpo no miente, que es para mí personalmente como mi aliada, ¿no? Mi aliado de esa escucha, también de esa intuición, ¿no? De por aquí, sí, sigue por aquí, que es el camino, ¿no? Y a veces es en la consulta como que hago referencia a lo que decía antes de dejarte impregnar, esa sensación, ese algo que te ha movido, ¿no? Que te ha hecho, ¿no? Que la importancia que tiene. Y luego, Mireia, ha estado genial, como ha sido tan bonito, como lo has resumido todo, que yo me hubiera quedado 3 horas escuchándote, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, y me gusta mucho que rescataras lo de la esperanza, esa mirada, ¿no? Siempre me acuerdo de esos puentes, cuando esa famosa supervisión en que tú hiciste, todos nos hicimos un clic donde podíamos... Las pasarelas. Las pasarelas. Esa pasarela, si estoy en este lado oscuro, digamos, ¿no? Igualmente en la misma medida está ese lado luminoso, ¿no? Y poder establecer esa pasarela fue una revelación y una nueva visión, ¿no? Y sí, desde luego el cuerpo tiene mucho que decir. Es verdad que en arteterapia también usamos mucho todo el tema del cuerpo, de llevar ese movimiento, y me encanta porque cada uno desde un lugar, ¿no? Lo vía danza o de afreo, al final estamos todos poniendo al servicio de lo mismo, ¿no? De ese encontrarnos con nuestra alma. Es un poco el gran viaje que desde mi punto de vista venimos a hacer aquí, ¿no? Así que gracias, Mireia. Bueno, queridas, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Sí, muchas gracias por este espacio, por vuestra disponibilidad, por vuestra generosidad hacia la asociación y hacia toda la gente que luego nos va a escuchar. Si alguna más tiene algo que decir, este es el momento. Una cosa pequeñita, se me ha entendido en la lectura porque me he puesto nerviosa. Sí. Sí. ¿Se me ha entendido? Sí, ¿Sí? totalmente. Ya está. Precioso, muy Vale, bien. vale. Es que me notaba los nervios y pensaba, a ver. Vale, pues ya está. Vale, Ya vale. está. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues yo también agradecer un poco, pues, el espacio que nos has dado, ¿no? Para compartirnos, para compartir y recibir la experiencia de otras compañeras y en muchos casos amigas también, que me gusta mucho la mirada de la reflexión de nuestra propia práctica, ¿no? Y desde ahí poder engrandecer y sumar la mirada de los otros y de las otras, ¿no? Gracias, Rosa. Muy bien, Sí. queridas. Quisiera decir una cosa chiquitita, Susana. Claro, sí. Bueno, agradecerte que nos hayas convocado. Y yo esto que voy a decir ahora lo digo siempre que nos encontramos en la escuela. Yo estoy acá en Chile, al final del mundo, en este rinconcito angostito, haciendo escuela hace varios años, de la mano de Susana, por supuesto, con toda su generosidad. Pero estoy acá, arrinconadita por acá, entonces nunca me olvido que pertenezco a una escuela gigante, donde son muchísimas personas las que pertenecemos y amamos a esta escuela, y
Y estos encuentros, así como otras cosas que hemos hecho más masivas, ¿no? Para, por ejemplo, el voluntariado en tiempo de pandemia, bueno, y otras cosas que hemos hecho así como más grandes, donde yo tengo la posibilidad de encontrarme con otra gente de la escuela. Me recuerda que pertenezco a un mundo grande, amoroso, y al escucharla siempre le digo lo mismo a Susana, me reconozco en ustedes, porque hay una línea clara de trabajo que Susana ha ido armando a pulso año tras año, ya no sé, 30 años ya creo que más, ¿no? Y creo que lo ha hecho muy bien, creo que lo has hecho muy bien, porque al escucharnos a unas personas que estamos en México, otras que estamos en Colombia, otras en España, yo acá en Chile y así, hablamos un lenguaje común. Y eso a mí siempre, siempre me inunda el corazón, porque creo que hacemos un trabajo precioso. Y de alguna manera, como en biodanza, siento que estamos todas tomadas de las manos, aunque estemos físicamente lejos. Y yo, bueno, yo la de mano de Susana no la suelto. No sé cuántitos años ya que se la tengo agarrada, no pretendo soltársela, pero es muy bonito recordarme que somos una ronda enorme y trabajamos todas con un gran amor a lo que hacemos. Pues sí. Entonces, me encanta reunirme con otra gente. ¿Sabes que tenía ganas, Paulina? Tenía ganas, chicas, tenía ganas de daros visibilidad. Yo creo que a veces, sí, daros más visibilidad, ¿no? Son tantas las personas que hacéis cosas tan importantes y tan bonitas como terapia floral, que creo que la asociación va a seguir por esa línea, definitivamente, ¿no? Pues podemos organizar jornadas y incorporar que os conozcan en Europa, que os conozcan en Latinoamérica, que sepan de vosotras, que sepan vuestra manera de pensar, de trabajar, de crear, de imaginar, ¿no? Esa es la idea, ¿vale? Que tenemos para la asociación. Sí. Pues nada, mis queridas, un abrazo grande. Un abrazo a Gracias todas. a todas. Un abrazo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, vamos a Adiós. finalizar entonces. Adiós, tesoro. Gracias a todas las personas que nos estáis escuchando y gracias a los organizadores y organizadoras del Congreso también, Congreso Virtual de Terapia Floral, el cuarto, por cierto, del 2023. Beso a todos. Adiós.